para nuestra vida, que Yahweh establece como unos principios morales para nosotros, y esos son para la redención. Y son claves para nosotros que tenemos esta redención en Yeshua. Estos son como especie de unos regalos. Si estos regalos, estos votos, es como prepararnos para un matrimonio. Ya ves que antes de que digas el sí, ¿qué es lo que sucede? Empiezas pues vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y te dan, vamos a decir, instrucciones, unos para que guardes, otros para que no los vayas a tomar. Entonces, todas estas instrucciones, esos votos, son unas leyes éticas y morales que el Eterno nos ha dado para nosotros. Y esas leyes, vamos, que tienen una identidad. Cuando tú empiezas a tener esa identidad, como decía mi hermanita ahorita, empiezas a tener esa identidad, empiezas a caminar y a crecer en ella. Entonces, y vamos allí a Éxodo 23, 20 al 25, Éxodo 23, 20 al 25, y dice así la palabra del Eterno. Dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden en el camino que yo, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Una identidad, un hijo, alguien que ahora sí que, vente mijo, te voy a llevar. ¿Por qué? Porque tiene su identidad como hijo. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Yahweh vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, tus aguas, y quitaré toda enfermedad de ti. Entonces, estos mandamientos es una señal de identificación. Una de las cosas es que cuando nosotros nacemos y pues te ponen el nombrecito, ¿verdad? Luis, te vas a llamar Luis. Eso es lo que te dice tu mami, ¿verdad? Tu papi. Él se va a llamar Luis. Pero no tiene todavía identidad. No tiene una identidad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando van y lo registran, ¿verdad? Le dan un registro, un acta de nacimiento, y empiezas a tener, ahora sí, una identidad, legalmente. Entonces, pero esa identidad no te da poder. Esa identidad nada más que te da valor como persona. Pero la identidad que te da poder, vamos a decir, cuando tú ya estás grandecito, cumples 18 años, para todos los trámites que vayas a hacer, te piden una identificación. ¿Cuál es la identificación que te piden? Casi por lo regular te piden que la tarjeta de lector, ¿verdad? Esa tarjeta de lector tiene un poder que puede abrir los bancos, las escuelas, donde vayas, te piden esa identificación al pagar. Para todo tiene un poder esa tarjeta. Okay. Entonces, el acta de nacimiento te da un valor, pero la tarjeta de lector te da un poder, ¿sí? Entonces, y aquí en el Eterno, ¿qué te da ese valor? El valor te da para la palabra. Es el que te da. Cuando tú conoces el poder de la palabra, empiezas a declararla y empiezas a hablar a crecer espiritualmente. Cuando recibes al Señor como tu Señor y Salvador, ¿qué te da? Te da el poder, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces sí, cuando tienes esos dos valores, el valor y el poder, empiezas a tener la restauración en ti, de la imagen del Eterno en ti. Empieza una restauración completa del Eterno en ti. O tú empiezas a reflejar la imagen de Él. Entonces, si se fijan, cuando uno empieza a obedecer los mandamientos, empieza esa identidad. Esa identidad, te identificas, que ya no vas a hacer lo que decía aquí en los votos, esto, lo otro, no robarás, no hurtarás, no harás esto. Por ejemplo, la semana pasada nos habló el hermano Iván de los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Nos hizo como un encabezadito, ¿verdad? Cada mandamiento tenía. Pero ahora en esta porción
te los empieza a desglosar. El Eterno te empieza a decir, no vayas a hacer esto, no haces esto, no vayas a matar al animalito, no hagas esto con la mujer. Y empieza a haber otros tipos de mandamientos. Entonces, esos mandamientos, esas ordenanzas, se las dejo de tarea para que las vean. Están muy hermosas porque son votos en que puedes decir sí y no. Sí, si son buenos para nosotros. No, cuando son en contra de lo que el Eterno te está pidiendo aquí. No hagas esto. No hagas esto otro. Entonces, una de las cosas es que nos identifica es que en Juan 14:15 nos dice, si lo amamos, dice, guardamos sus mandamientos. Y en 15:14 nos dice, vamos ahí a Juan 15:14, quien lo tenga puede decirlo en voz alta. ¿Quién tiene un vozarrón bueno? A ver, dígalo. O sea que nosotros somos, ¿qué? Amigos. ¿Cómo es un amigo? Yo le preguntaba al Eterno en la mañana, ¿cómo es un amigo? Un amigo es aquel que se preocupa por ti, te habla, te dice cómo estás, cómo te va, cómo te ha ido, cómo pasaste la semana. Ese es un verdadero amigo. Muchos amigos tienes, amigos de la bolsa, hay unos amigos de la bolsa que te piden esto, te piden lo otro, pero hay muchos amigos que se preocupan por ti, que te hablan para decirte cómo te fue, cómo has estado, tuviste este problema, estoy orando por ti. Esos son los verdaderos amigos. El Eterno sigue orando por ti. Cuando tú empiezas a orarle al Eterno, el Eterno escucha. Tienes un compañerismo con Él. Por eso Yeshua dice, yo soy tu amigo. ¿Quieres que sea tu amigo? Búscalo de mañana, de madrugada te buscaré. Dice su palabra. ¿Cómo lo vas a buscar? En oración. Padre Eterno, tengo esto, tengo lo otro. Pones tus peticiones delante de Él en la mañana temprano. Antes de que hagas otra cosa, acuérdate de Él. No te acuerdes de tus broncas ni de nada de lo que vas a hacer en el día. Primero acuérdate de tu amigo. ¿Quién es tu amigo en la mañana? Y eso es lo que le preguntaba al Eterno. ¿Quién es mi amigo? Es Él. Así es. Él está en las buenas y en las malas. Cierto. O sea, nuestro amigo siempre va a tener una palabra de amor, de aliento, de esperanza para ti. Entonces, cuando guardamos sus mandamientos, pues entramos en esa identidad. Los mandamientos del Hijo son los mismos mandamientos del Padre. Y vamos a ver cómo unas personas, unos imperios en aquel tiempo, vamos a hablar de, en aquel tiempo en el Medio Oriente, cuando se desarrollaron estos acontecimientos. Los griegos, cuando era un imperio grande, este imperio llegó, invadió invadió Israel y hizo un imperio muy grande. Precisamente Carlomagno fue el que lo expandió mucho, que al morir él fue casi destruido. Pero se llevaron algo, se llevaron las escrituras. Ellos eran unos grandes filósofos, unos literatos, les encantaba lo que conquistaran, llevarlo ese conocimiento, porque ellos querían llenarse de ese conocimiento, los griegos, y se lo llevaron y traducieron las escrituras. Las tradujeron a su estilo de vida, a su manera de vivir, pero no quitaron la idolatría que ellos guardaban. Uno de ellos, Pablo les dice, ¿verdad? Allá en Hechos, en el libro de los Hechos, les dice a los varones de Grecia que dejen toda la idolatría para que se puedan identificar con el Padre Eterno. Pero bueno, vamos más adelante. Entonces, los griegos son los que empiezan una nueva religión y comenzaron a traducir estas escrituras. Pero estas escrituras no las tradujeron al 100% como se debería de ver interpretado correctamente. Entonces hacen una religión y bueno, la empiezan a esparcir en el mundo de ellos y es una parte de la que nos llega a nosotros. Otro de los reinos que fueron los romanos. Los romanos se extendieron también, invadieron Israel, se llevaron también todo esto, se llevan las escrituras, no cambian ellos tampoco sus ídolos, porque ahorita vamos a ver por qué. Se llevan las escrituras, pero ellos les quitan un montón de las traducciones exactas de las escrituras. Tampoco se identifican con el Eterno. Entonces, cuando los romanos empiezan a impartir su creencia, esta creencia hasta ahora de nuestros días,
todavía la hay. Y las escrituras las dicen en latín. Muchos de nosotros que fuimos a las iglesias no las entendíamos en la misa, ¿verdad? Porque hablaban en un idioma que no entendíamos. No te podías identificar con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lo que hacías era pues nomás ir a cumplir ese rito. Era una religión muy fuera de esa identidad. Entonces, a hoy que empezamos a conocer, empezamos a ver que ellos hicieron una religión, pero nos entregaron también unas instrucciones, hay poquito, y ahí fuimos conociendo algo. Otro de ellos es que uno de los que les llaman héroes de la fe, muchos en el judaísmo, por ejemplo, es Rabí Akiva. Rabí Akiva, él empezó el judaísmo rabínico. Él empezó a estudiar. Este varón, todo esto se les estoy dando para que vean las religiones, tipos de religiones que ha habido y que hay ahorita todavía que dominan al mundo, pero que no tienen identidad, que no tienen esa identidad con el Padre. Este rabino Akiva fue un hombre que era pastor, en su juventud fue pastor, él nunca estudió, él era un analfabeta. Cuando se casa con una mujer, hija de un rico, poderoso de Jerusalén, se casa con ella y lo que le dice la mujer, le dice, está bueno, te casas conmigo, pero tienes que ir a estudiar. Y lo manda a estudiar. Y empieza a estudiar por 24 años, empezó a estudiar Rabí Akiva, se llena y empieza a ver todo esto de las escrituras y empieza a crecer y a crecer y a crecer, pero a crecer en discípulos. Rabí Akiva y la esposa, el padre de esta mujer, los deshereda. Pasó mucho tiempo Rabí Akiva con escasez y viviendo de esto, del otro, y él empieza a formar lo que es el judaísmo rabínico. Llega un momento en que él se llena de muchos discípulos y cuando regresa a Jerusalén, el hombre que lo había desheredado le da la bienvenida y ¿qué le hace? Le hace un honor, le lava los pies y esto y lo otro y le dice, este es un hombre justo. ¿Pero qué? Fuera de la identidad del Padre. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando seguimos estos tipos de religiones, ahora sí que nos quitan toda esa identidad y nos implantan una religión, se fomenta más una religión que el estudio preciso de la palabra del Eterno. Cuando empezamos a escuchar la palabra del Eterno y empezamos a hacerla y a guardarla en nuestro corazón, empieza dentro de nosotros ese cambio verdadero. Entonces, vamos allí en Marcos 7, 6 al 9. ¿Qué dijo Yeshua? Marcos 7, 6 al 9. ¿Alguien que lo tenga por ahí? ¿Alguien que lo pueda decir? Marcos 7, 6 al 9. Sí, mi hermana. Fuerte. Para guardar vuestra tradición. Las tradiciones y costumbres. Bueno, no conocemos todas las costumbres del Medio Oriente, nada más unas cuantas, ¿verdad? Pero las costumbres del Medio Oriente tienen muchas tradiciones. Entonces, y eso es lo que ha sucedido, que las tradiciones del hombre le han puesto por encima del conocimiento del Eterno, de hacer la verdadera voluntad del Eterno. Una de ellas, vamos a ir a Colosenses 2.8 también, estas 2.8, para que vean una de las, vamos a decir, de las tradiciones tanto del cristianismo como las tradiciones del judaísmo. No vamos a criticar, sino simplemente vamos a resaltar estas tradiciones. Una de las tradiciones que no tienen sustento bíblico, sí que dice Colosenses 2.8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Entonces, muchos de estas tradiciones las ponen por encima de la palabra del Eterno. Una de ellas, el pueblo judío
se identifica, luego cuando los miras, lo primero que se identifica son los sombreritos, el sombrero y la vestimenta negra de luto. No estoy hablando mal de que anden ustedes de negro, ¿verdad? Pero esa es una vestimenta que ellos les identifica como de luto a los judíos, ¿verdad? No, para nada. Los identifica donde lo miras, el gordito y la misma manera de vestir, y dices, bueno, ¿por qué se visten así? Entonces ellos lo que alegan es que están de luto por la muerte de Moisés o la muerte de no sé quién o esto o lo otro. Ellos están de luto porque se ha destruido el templo, pero el Eterno no te dijo que te vistieras de negro, ¿verdad? Entonces, son tradiciones que ellos traen, son tradiciones que han puesto por encima del conocimiento del Eterno. Ahora, otro de ellos es el corte de su pelo, se dejan crecer sus guedejas, vamos a decir, los caireles, ¿no? Se empiezan a dejar crecer la barba, muchas de las cosas se dejan crecer. El Eterno no te dijo que hicieras eso, son tradiciones judías. Ahora, otra de las tradiciones que podemos ver acá en el catolicismo también es que cuando pasa una persona por una iglesia, lo primero que hace es persignarse. Y luego lo identifica. Son tradiciones que no tienen nada que ver con las instrucciones del Padre. No los criticamos, simplemente nada más son identidades falsas. Esa es una identidad falsa. Entonces, todas estas identidades que los identifican a estas personas son mínimas lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque no quiero tampoco ofender al pueblo judío, porque de ellos también tenemos muchas enseñanzas. Rabí Akiva puso muchos mandamientos, hay demasiados mandamientos más que los que están aquí. O sea, cada letra la fueron agregando un mandamiento y les empezaron a agregar y agregar, que en el cristianismo le quitan, pero en el judaísmo te agregan de más. Entonces, para tener una identidad con el Padre, debemos de ver cómo dice la Escritura y buscar, ser investigadores y buscar qué más dice en qué tradición, en qué traducción. ¿Por qué? Porque nosotros las traducciones que tenemos les han quitado bastante. Le han quitado bastante. La única que tenemos un poquito más cercana, pues es la Reina Valera del 60, pero hay muchas traducciones que a hoy todavía Roma le ha quitado más de 15 o 20,000 versículos a la Biblia. No, para que se den una idea. Le está quitando identidad al pueblo del Eterno. Entonces, todos aquellos que tenemos el privilegio de buscar en nuestras Biblias, busquen, investiguen, sean detectives en la palabra del Eterno. O sea, buscar una mejor traducción. ¿Qué quiere decir el Eterno en esto? Entonces, y bueno, Yeshua dijo que no nos engañemos por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estas filosofías, muchos de los judíos que han creído, muchas de las páginas de los judíos, de las páginas judías, a este señor Akiva, a ese rabí, lo tienen como un héroe, como el más grande pensador de los siglos y esto y lo otro. Lo tienen muy alto, en alto concepto. Y nosotros no debemos de hacer eso, ¿verdad? Con ninguno, con nadie. Pablo predicó la palabra a tiempo y a destiempo y nos dio las instrucciones conforme a la palabra del Eterno. Él empezó a dar nuestra identidad. Yeshua quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Pero él no terminó con la Torá del reino de los cielos. Yeshua vino para darnos esa Torá y que creciera en nosotros, para que todos los conocemos, para que todos los conociéramos. Por eso nos dice Jeremías 31 al 34. Jeremías 31 al 34 era para que nosotros creciéramos en el conocimiento de Él y seguir teniendo esa identidad. Jeremías 31 al 34 dice: He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, perdieron la identidad. Y aunque fui yo marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La identidad que tenemos con Él es que Él no vino a quitarla ni a abolirla, sino que la conociéramos completamente a Él. Por eso, el guardar los mandamientos es entrar en la vida. En Mateo 19, 16 al 17, ahí podemos ver estos mandamientos del Eterno. Mateo 19, 31 al 34. Mateo 19, 16 al 17. Mateo 19, 16 al 17. Andaba mal, se me atraviesan los números. 16 y 17 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuál es ese mandamiento que nos identifica como seguidores del Yeshua? El Shabbat. Ese es uno de los mandamientos. ¿Con quién nos vamos a identificar hoy en día? ¿Con qué nos identificamos? ¿Con el Dios de Israel o con el Dios del sol? ¿Con el sábado o con el domingo? Nosotros debemos de identificarnos con los mandamientos del Eterno, que es el sábado. Sábado para guardarlo, cuidarlo, no trabajar, no hacer nada, que otras personas hagan todo lo que sea, que trabajen esto, lo otro, pero que sea para provecho de nosotros, ¿verdad? Una de las señales que identifican a aquellos que celebran el domingo, esta ley la hizo Constantino y fue en el IV siglo que todos tenían que adorar en este día, y en este día se adoraba al sol invictus, el dios de Baal, que significa señor o amo. Y bueno, cuando no adorabas en este día, ¿qué sucedía en esos tiempos? Te quitaban la vida. Era lo primero que hacían. Había una persecución grande y poderosa, y esa persecución va a seguir todavía sobre aquellos que guardan los mandamientos. Nosotros no estamos exentos, pero el Señor nos guarda cada que obedecemos cada mandamiento. Ahorita, los bancos, las escuelas, todo edificio público está cerrado en honor a Baal. Ese Dios, un Dios que fue, ahora sí, fue fabricado de los tiempos de Noé, de los hijos de Noé, que uno de ellos, vamos a retrasarnos un poquito para ver esa adoración pagana que todavía nos afecta en este tiempo, desde los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan de que los hijos de Noé, cuando terminó todo el diluvio y que ya salieron, se acuerdan que plantó una viña y se puso un poquito, se quedó desnudo en su tienda, y sus hijos, uno de sus hijos fue y lo vio y se burló, y fue y se lo dijo a sus hermanos, ¿verdad? Y se burló. Entonces, cuando se da cuenta Noé, ¿qué es lo que hace? Lo maldice y empieza una tragedia familiar. Empieza esa tragedia familiar, y este hombre que fue maldito de los hijos de Noé empieza a tener su descendencia, y este hombre se casa con una mujer muy bella y tienen una descendencia, y son los que empiezan a hacer construir Nínive y todos esos. Este hombre, Cam, fue el que se burló de Noé, y sucede que él se va y de la familia de Noé, y se va a una tierra y empieza a construir y a hacer muchas cosas este hombre junto con su hijo Nimrod,
y empieza a hacer, edificar ciudades. Una de las ciudades que edificó fue Nínive y un montón de ciudades, entre ellas Babilonia. Babilonia, este pueblo, esta nación, se empieza a extender, este pueblo de Babilonia, se empieza a extender, pero ¿qué sucede? Allí empiezan a fabricar esa idolatría. Se empieza a fabricar esa idolatría por una mujer, Semiramis. Esta mujer empieza a darle un honor a su hijo Tamuz, un hijo que tuvieron y este hijo, Tamuz, se hace un dios, el dios Sol, lo llama la mujer, Semiramis. Esta mujer Semiramis, pues está representada en muchas partes del mundo. Esta mujer es una de ellas, el Estatua de la Libertad en Estados Unidos, en Nueva York, y en muchas partes está ella representada, esta mujer, Semiramis, y de ahí empieza esa adoración al sol. Esa adoración al sol es porque Tamuz nace el 25 de diciembre, ¿verdad? Y empieza, porque Tamuz el 25 de diciembre es porque es el dios de la floración, que ese día nació, y empieza la adoración de este dios, semidios o dios de un hombre. Resulta que su madre pues empieza a decirle que es el dios que debes que es él resucita, porque él fue muerto por un jabalí. Tamuz fue muerto por un jabalí a los 40 años, él tenía 40 años, y su madre le hace duelo por 40 días. Y hay una creencia, dice que la creencia es de que cuando vienen las lluvias en invierno, en la primavera, todo esto es un florecimiento, es cuando nació Tamuz. Pero cuando él muere, que lo mata, es por allá entre junio y julio, lo matan a Tamuz, y empieza a haber sequía y todo eso. Cuando viene el siguiente año, dice la reina o la diosa, le dice: ha resucitado mi hijo Tamuz. Entonces hay una adoración al 25 de diciembre, pero al dios Sol. Y empieza esa adoración. Entonces, cuando empieza esta adoración pagana, la empiezan a impartir en todo el Medio Oriente. Cuando vienen los griegos toman ese dios Sol, y lo hacen, ahora sí que lo hacen a su modo. Adonis, le ponen Adonis, y a la mujer le ponen Atenas, o la diosa Diana. Y empieza a haber esa adoración, pero esa adoración del domingo, del día Sol, del rey Sol, la van extendiendo. Roma igual hace lo mismo. Lo toma esos dioses y los implementan también como era. Pero Roma les da otro significado. Roma les dice, cuando pasa el cristianismo, dice que ya no son diosas, sino que le dice que es la Virgen María y su hijo Jesús. Entonces empiezan a pasar esas adoraciones, y por eso la iglesia romana celebra el día del sol, el domingo, por esa aberración tan grande que se hizo de este falso dios desde Babilonia, que lo traen. Entonces, ahora que estuve leyendo todo esto, hay un montón de literatura de toda la falsedad con la que se inventó estos dioses, que a hoy todavía, el mundo de hoy todavía lo sigue celebrando. Los 40 días del duelo de esta mujer son los mentados días de la Cuaresma, y debemos de estar preparados en estos días, porque en estos días empiezan para ellos la Cuaresma. ¿Por qué llegué todo esto? Porque son adoraciones paganas que no tienen nada que ver con la rosca de Reyes y que el monito y que los tamales y todo eso,
O sea, todo eso que implica, todo eso, adoración, es por ese llanto, ese dolor que tuvo esa mujer por 40 días. Y ese dolor lo expandió como algo verdadero a todos aquellos pueblos que estaban alrededor de Babilonia. Entonces, vamos a Jeremías 8, antes a Jeremías no, es a Ezequiel 8. Ezequiel 8, 14. Y aquí vamos a ver Ezequiel 8, 14. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Ya lo tienen? Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está en el norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Endechar quiere decir postrarse, llorar, ayunar, y estaban haciendo. Y esto lo estaban haciendo al lado del edificio del templo. O sea, eran israelitas, era el pueblo de Israel, que había perdido la identidad y estaban haciendo una adoración falsa. Nosotros como creyentes debemos de, porque Él hasta los agujeritos mira, por donde quiera mira, nuestras vidas personales. Entonces, dejemos de hacer las cosas que no le agradan a Él en la oscuridad, porque Él lo va a ver. Este profeta, Ezequiel, vio estas abominaciones que estaban haciendo, endechando y haciendo todas estas abominaciones, que era ese lamento es este tiempo de la cuaresma, Entonces, no vamos a identificarnos con estos falsos dioses, porque esta es una falsa religión, una falsa festividad, porque es una festividad fuera del orden del Eterno. Entonces, mañana, hoy que estamos, 2, ¿verdad? 2 es un día de la Candelaria. Esta empieza ahorita, no sé cómo está, pero empiezan los 40 días, algo así, y termina en lo que es la Pascua, la celebración de Easter, ¿verdad? La Pascua que nada tiene que ver con los conejos, con los huevos y todo eso, ¿verdad? O sea, todas estas celebraciones nos quitan identidad con el Eterno. Se los digo porque estas celebraciones son muy sutiles. Vente, hermano, vente, vamos a hacer esto, mira. Es muy sutil para que entres en una adoración pagana. Entonces, no menospreciemos las instrucciones de nuestro Padre Eterno, todas las instrucciones que nos dio allí en su palabra. Vamos a escudriñarlas bien, y no sigamos lo que es el camino del mundo. Seguimos. Allí en Jeremías 7 al 8, ahí vamos a ver también de la adoración a este Baal. Jeremías 7, 8 y 9. Dice, he aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, el rey, este señor rey, andando tras dioses extraños que no conocisteis. En el versículo 18 y 19, vamos ahí, en este mismo, vemos a esa diosa que que les estaba hablando de que ella proclamó a su hijo como Dios, como un Dios. 18 y 19 dice, y los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos que para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Yahweh. ¿No obra más bien ellos mismos en su propia confusión? Entonces, toda esta adoración, ¿qué te trae? Confusión. Te trae mucha confusión. Necesitamos tener no ser partícipes de estas adoraciones que vienen en este tiempo. Porque, pues hombre, tenemos muchas personas que están alrededor de nosotros y nos llaman para celebrar alguna fiestecita o esto o lo otro. Tengamos mucho cuidado en hacer esto, mis hermanos. En Jeremías 44, 15 al 19,
Ahí vamos a ver también esta adoración a la Reina del Cielo. Jeremías 44, 15 al 19, vemos esta adoración. Pero el Señor va a juzgar, va a hacer un juicio tremendo. Jeremías 44, 15 al 19 dice: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Yahweh, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda obra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso